Esta es una visión general del sistema linfático dentro del tronco, con todos estos vasos y ganglios que puedes ver aquí en color amarillo. Parece bastante complicado y aleatorio. Pero descuida, la idea de este tutorial es acompañarte y mostrarte que no es tan complicado ni tan aleatorio como parece. El sistema linfático cumple algunas funciones muy importantes en el cuerpo, pero antes de profundizar en su anatomía y sus funciones, es necesario entender por qué tenemos este sistema en primer lugar. Para lograr esto, primero tengo que llevarte a un nivel celular. Aquí podemos ver una sección de tejido corporal desde un microscopio. Aún no nos tenemos que preocupar de lo que está pasando aquí, pero por si te interesa saber, este es un corte de la piel. Solo estoy usando esto como ejemplo para representarte lo que generalmente pasa en todo el cuerpo. Todas estas pequeñas manchas moradas que ves aquí son los núcleos de células individuales, y el espacio blanco entre cada una de ellas es conocido como espacio intersticial. Este espacio está lleno de un líquido conocido como líquido intersticial. Este líquido se compone de plasma, linfocitos u otros leucocitos, productos de desechos de células cercanas y muchas otras sustancias, dependiendo de en qué tejido nos encontremos. La mayoría de esto se reabsorbe a la sangre a través de los capilares, pero una pequeña proporción no se reabsorbe de esta forma. Igualmente, esta pequeña cantidad de líquido se tiene que reabsorber de alguna manera para mantener una adecuada composición del líquido intersticial, que es esencial para un buen mantenimiento de las células cercanas. Es esencial que estas sustancias se eliminen, y es aquí donde entra en juego el sistema linfático. Este sistema básicamente actúa como un grupo de retorno alternativo para las sustancias que se quedan atrás del resto del sistema circulatorio y, como veremos, también tienen un rol importante en el funcionamiento normal del sistema inmune. Sin más preámbulos, continuemos con el tutorial, donde veremos la función, estructura y organización del sistema linfático. Empecemos analizando la función con más detalle. Como les acabo de mencionar, el sistema linfático principalmente elimina el líquido tisular de los espacios intersticiales, al igual que las sustancias que no pueden ser reabsorbidas por los capilares venosos. El sistema linfático principalmente elimina el líquido tisular de los espacios intersticiales, al igual que las sustancias que no pueden ser reabsorbidas por los capilares venosos. También devuelve los linfocitos o demás leucocitos de los órganos linfáticos a la corriente sanguínea. Esto es muy importante para el funcionamiento apropiado del sistema inmunológico. Además, el sistema linfático también se lleva los lípidos y otras grasas provenientes de los alimentos en los intestinos. Estas grasas se llaman kilomicrones y el sistema linfático sirve para llevarlos a otras partes del cuerpo donde se procesan todavía más. El líquido que se mueve a través del sistema linfático también se conoce como linfa. Vale la pena mencionar que la composición de la linfa no es igual en todo el cuerpo. Igual que el líquido intersticial, sus componentes varían dependiendo de la región en la que se encuentre y tiende a ser parecida a su líquido intersticial correspondiente. Ahora que tenemos un entendimiento básico de sus funciones, hablaremos de la estructura y organización del sistema linfático. El sistema linfático se compone de dos divisiones principales, la circulación y los órganos. Primero revisaremos la circulación. ¿Recuerdas la red aleatoria de vasos que vimos al inicio del tutorial? Resulta que no es para nada aleatoria. De hecho, la circulación linfática viaja paralela al resto del sistema circulatorio y, similar a este, está hecho de capilares linfáticos de paredes delgadas, que son los vasos linfáticos más pequeños, y recolectan el líquido del espacio intersticial. Continuemos con los vasos linfáticos, que son más grandes y reciben la linfa de los capilares linfáticos. Podemos ver estos vasos en la imagen resaltados en verde. Junto a estos vasos es donde encontrarás los ganglios linfáticos, que también están resaltados en la imagen. Los ganglios linfáticos son nódulos del sistema linfático que se encuentran por todo el cuerpo. Además de filtrar la linfa, también son lugares donde se forman algunos linfocitos. Los linfocitos, o también conocidos como glóbulos blancos, son los soldados de primera línea que luchan contra enfermedades o infecciones en el cuerpo. Por este motivo, los ganglios linfáticos también se consideran parte del sistema inmunológico.
Después de los capilares, vasos linfáticos y ganglios, tenemos los troncos linfáticos principales. Estos reciben la linfa desde los vasos linfáticos y ganglios, y su función es drenar la linfa de vuelta al sistema venoso en los dos conductos linfáticos. El primer conducto es el conducto torácico, que estoy señalando con el círculo azul, y el segundo es el conducto linfático derecho, que vemos aquí. Si nos acercamos un poco más, te puedo mostrar exactamente dónde drenan estos conductos en las venas subclavias, cerca de su unión con las venas yugulares internas. El término que se utiliza para estos lugares de drenaje linfático hacia las venas subclavias es el de ángulo venoso derecho e izquierdo. En nuestra imagen puedes ver las venas subclavias, las venas yugulares internas, así como estos ángulos, el izquierdo y el derecho. Es aquí donde la linfa entra al sistema venoso. Ya te he presentado uno de los dos principales componentes, la circulación del sistema linfático. Continuaremos con un breve repaso de los órganos linfáticos. En esta imagen tenemos una descripción general bastante buena de las ubicaciones de los órganos linfáticos que te enseñaré. Una función importante de estos órganos es la de llevar a cabo una respuesta inmune específica, es decir, una respuesta inmune que está apuntada únicamente hacia un antígeno o enfermedad en particular. Por este motivo, por lo general se reubican en los probables puntos de entrada de microorganismos infecciosos. Estos órganos linfáticos se pueden dividir en primarios y secundarios. A los órganos linfáticos primarios, como muchas cosas en anatomía, se les puede llamar de otra manera, órganos linfáticos centrales. En estos órganos es donde se producen, maduran y seleccionan las células inmunitarias. Rápidamente te presentaré dos ejemplos. El primero de estos se encuentra aquí, y si nos acercamos un poco en la imagen, podemos ver mejor lo que llamamos el timo. Este órgano es el lugar de maduración y selección de los linfocitos T. Es un buen momento para mencionar que existen diferentes tipos de linfocitos, y uno de estos son los linfocitos T, aunque no entraremos en detalle acerca de los diferentes tipos de linfocitos en este tutorial. Por ahora lo importante es que recuerdes que el timo es el sitio de maduración y selección de los linfocitos T. Otro órgano primario del sistema linfático es la médula ósea. Aquí podemos ver el fémur en color verde, y si nos acercamos y miramos dentro del hueso, veremos la médula. Este es el lugar de desarrollo, maduración y selección de los linfocitos B. En conclusión, el timo se asocia a los linfocitos T y la médula ósea a los linfocitos B. Los órganos linfáticos secundarios, también conocidos como órganos linfáticos periféricos, se relacionan con una gran variedad de procesos inmunológicos, como la formación de anticuerpos, proliferación linfocitaria y presentación de antígenos, y están poblados por linfocitos inmunocompetentes. El primer órgano linfático secundario se localiza aquí y se conoce como vaso. En esta imagen podemos verlo mejor, junto a las estructuras que lo rodean. En realidad, el vaso es el único órgano inmunológico que se integra directamente a la corriente sanguínea. Su estructura es similar a la de un gran ganglio y actúa principalmente filtrando la sangre. Otro órgano secundario que te mencioné antes se encuentra por todo el cuerpo, y si nos acercamos más a la imagen podemos ver que me refiero a los ganglios linfáticos. Aquí específicamente resalté en verde a los ganglios axilares. El tamaño de los ganglios varía mucho dependiendo de su ubicación. Sin embargo, cuando hay una infección, estos tienden a hincharse e incluso a veces pueden sentirse bajo la piel. Si alguna vez has sentido unos bultos dolorosos que aparecen debajo de tu mandíbula cuando tienes un resfriado, sabrás de qué hablo. Continuemos con el anillo linfático faríngeo o de Waldeyer. Este se encuentra justo aquí, en el círculo azul, y es el nombre que se le da al conjunto de estructuras que se conoce comúnmente como tonsilas. Desafortunadamente, algunas veces consumimos cosas que pueden ser malas para nosotros. Como probablemente sabes, los bebés se llevan todo, incluso las cosas más desagradables, a la boca, y esta puede ser en parte la razón por la que desarrollamos estos órganos linfáticos. Específicamente, el anillo linfático faríngeo incluye la tonsila faríngea, que es la estructura más arriba en color verde, y las tonsilas palatinas, que son las estructuras del medio, también en verde.
Debido a su ubicación, estas tonsilas son relativamente fáciles de ver, como puedes notar en esta imagen. Por último, tenemos la tonsila lingual, que se encuentra en la parte de atrás de la lengua, como podemos ver aquí en esta estructura de abajo en verde. Finalmente, el último órgano del sistema linfático que te presentaré hoy es el tejido linfoide asociado a las mucosas o MALT, por sus siglas en inglés, que se encuentra en las superficies de las mucosas. En la imagen de la derecha podemos ver la tonsila lingual y los parches en verde representan el tejido linfoide asociado a las mucosas. Este tipo de tejido linfático se encuentra por todas las superficies mucosas del cuerpo y se nombran de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, el tejido linfoide asociado a los bronquios, o BALT, por sus siglas en inglés, se encuentra en los pulmones, y el tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, o GALT, por sus siglas en inglés, se encuentra en los intestinos. Aquí también es donde se encuentran los ganglios linfáticos agregados, o placas de Peyer, y el apéndice vermiforme, que es esta estructura retorcida resaltada en verde. Para terminar el tutorial, quiero darte un rápido resumen de lo que hemos visto en este video. Empecé presentándote el sistema linfático y te di una visión general de algunas de sus funciones principales, las cuales incluyen drenar el líquido del espacio intersticial. Recuerda que este es el espacio lleno de líquido entre las células, devolver los linfocitos desde los órganos linfáticos a la sangre y llevarse a los kilomicrones, los lípidos de la comida. Luego hablamos de la estructura y organización del sistema linfático. Primero te introduje la circulación, que es parecida al resto del sistema circulatorio, ya que está formada por capilares linfáticos que reciben el líquido intersticial y lo drenan en los vasos linfáticos, que también es el sitio de los ganglios linfáticos, los cuales te mencioné que son nódulos de diferentes tamaños y están por todo el cuerpo. Continuamos con los troncos linfáticos principales. Estos sirven para drenar la linfa de vuelta al sistema venoso por medio de dos conductos linfáticos, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Estos conductos drenan al sistema venoso en los ángulos venosos izquierdo y derecho. Después vimos los órganos linfáticos que se dividen en órganos primarios y secundarios. En los órganos primarios es donde se crean las células inmunes, se maduran y se seleccionan. Estos órganos son el timo y la médula ósea. Los secundarios tienen varias funciones, como la formación de anticuerpos, la proliferación linfocitaria y la presentación de antígenos, y estos están poblados por linfocitos inmunocompetentes. El vaso, los ganglios linfáticos y el anillo linfático faríngeo o de Waldeyer, es decir, tus tonsilas, son algunos ejemplos de los órganos linfáticos secundarios que te mencioné. El anillo linfático faríngeo consta de tres estructuras principales: la tonsila faríngea, las palatinas y la lingual. Para terminar, el último órgano secundario del que te hablé fue el tejido linfoide asociado a las mucosas o MALT. Su nombre varía dependiendo de la mucosa a la que nos refiramos. Por ejemplo, el tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal o GALT, y es aquí donde encontramos a los ganglios linfáticos agregados y al apéndice vermiforme, como puedes ver aquí. Con esto concluimos el tutorial de hoy para presentarte al sistema linfático. Espero que te haya servido y gracias por acompañarnos.